Buenas tardes, Dani. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar ya con la teórica de hoy, ya que son dos temitas que tenía que darles hace tiempo y por algunas cosillas, pues no se ha podido. De todas formas, voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, lo más corto posible, para terminar todo el ciclo de lo que han estado llevando tuberculosis con la doctora Cuevas. Pues ahora vamos a complementar todo este tema con los dos últimos, que son las reacciones adversas a los fármacos y la tuberculosis drogoresistente. Entonces vamos a empezar con las reacciones adversas y pues una reacción adversa a un medicamento o a un fármaco, pues como dice ahí, se puede definir como cualquier respuesta nociva, no intencionada y que se produce con dosis habituales para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de cualquier medicamento. Ya, eso en general para todos los medicamentos, no solo para los antituberculosos, ya, y la OMS pues nos dice de que la reacción a los medicamentos es eso. Esta reacción a los medicamentos pues pueden provocar mayor mortalidad, mayor riesgo en el paciente, mayor incremento de costos y mayor causa de abandono del tratamiento, que esa es una de las claves. ¿Ya? Y gracias, no mentira. Ay, ¿por qué siempre aprieto el botón que no debo? Ahora sí, ¿ya? Esta es una imagen que está en los manuales de la OMS, en la cual pues pueden ver lo que era antes el tratamiento. Y en cierto modo estas son unas siglas en inglés, ya que nos muestran aquí lo que era antes el tratamiento a lo que es ahora con el tema del DOTS. El DOTS es el tratamiento supervisado que tienen que tener estos pacientes. Y que nos dice que mientras más fármacos o más drogas le demos al paciente, pues va a tener mayor reacción adversa como tal. Y justamente una de las estrategias del 2 es esa, de reducir pues la cantidad de fármacos que se le va a dar al paciente. Entonces, lo que nos muestran en las guías, pues es que hemos pasado de esto a esto en los pacientes, en los centros de salud. Justamente por el tema del DOTS, ¿ya? Entonces es muy importante aquí el tema del DOTS. Hablando un poco de la epidemiología, pues aquí mostrarles la guía, bueno, no es la guía, sino que es el reporte de tuberculosis de las Américas que ha salido el año pasado. Este es el más nuevito, ¿ya? En el cual pues nos dicen que pues la situación de la tuberculosis en relación a al último reporte que salió el 2015, pues ha ido variando un poco. Y en teoría, pues todos los indicadores han ido bajando y han ido disminuyendo. Pero pues algo interesante que lo ponen ahí es que le echan la culpa al tema del COVID, que justamente por el COVID muchos de los indicadores no han aumentado como deberían aumentar o no son reales, entre comillas, ¿ya? Por el tema de la pandemia. De todas formas, justamente por esta razón han ampliado la estrategia del MTV o del fin de la tuberculosis, que tenía que ser hasta el 2023 hasta el 2025. ¿Ya? Entonces eso es bueno que sepan. Y pues en la región de las Américas, ¿cómo estamos nosotros? Ahí pues pueden ver una diapositiva donde nos muestra los países que tienen más carga de tuberculosis. Lideran Brasil y Perú, seguidos de México, pero vean que nosotros estamos ahí como que al medio, ya con un porcentaje más o menos del 4%, ya con un estimado de 12.000 personas con tuberculosis, ya. En relación a los datos que nos dan en el SNIS o en el Programa Nacional de Tuberculosis, pues en relación a las reacciones adversas a los fármacos, vean que entre estos 5 años del 2015 al 2020, pues ha habido tal vez un poco de incremento en relación en algunos departamentos. Y pues nosotros nos llevamos la flor, La Paz, ¿ya? La Paz es el departamento que más reacciones adversas está
llegando a presentar o pues a informar. Tal vez puede ser que haya una sobreestimación o pues el resto de los departamentos no están eh, informando realmente, pero miren, pues la mayor parte de los casos en los 5 años pues se los lleva La Paz. Entrando ya al tema, pues la reacción adversa a los fármacos antituberculosos pues se da cuando el paciente está recibiendo drogas de primera o de segunda línea. Lo importante también aquí es ver de que las drogas de segunda línea pues pueden llegar a tener bastantes reacciones adversas y que estas reacciones adversas pueden ser más severas que en relación a los medicamentos de primera línea. Entonces, ¿cómo podemos prevenir nosotros de que el paciente agarra? Primero, conocer las principales reacciones adversas que tienen los medicamentos, dar una buena información al paciente y pues la presentación que tienen los fármacos, darle toda la información que necesita el paciente. ¿Para qué? Para que éste tenga un buen manejo y que sea un manejo adecuado de la medicación. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que se les dice, pues aquí tiene su tratamiento antituberculoso, va a tomar así, 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 y les vale. Y están tomando un día después, no están tomando sus horas, están tomando como sea, se olvidan. Entonces, por eso les decía que aquí el DOTS, pues es bastante clave. ¿Ya? El manejo de los RAFAs es fundamental, no solamente en el tratamiento de la tuberculosis sensible, sino también en el tratamiento de la tuberculosis resistente. El 50% de los pacientes con tuberculosis resistente ya pueden llegar a tener RAFA. Y de estos, más o menos el 5%, más o menos el 4 o 5%, pues necesitan, por alguna reacción, suspender el tratamiento que estaba haciendo. ¿Ya? Esto es muy complicado porque llegado el momento estos pacientes ya pues hacen resistencia y al hacer resistencia pueden contagiarse para resistentes a otros pacientes. ¿Ya? Entonces, es uno de los campos, como dice, más difíciles para el manejo clínico de los pacientes, el tema de que el paciente haga un RAFA, ¿ya? En un tratamiento de MEDER, ¿ya? Ahí están viendo unas imágenes de las distintas publicaciones que en estos últimos años ha habido en relación al tema de los RAFAs y al tema más que todo al tema de la tuberculosis en sí. Entonces, por ejemplo, ahí están viendo pues unos libros estos dos, que son del doctor Caminero, que es un especialista español, que es como una autoridad en cierto modo en el tema de tuberculosis, que es pues un capísimo de la vida. Ya ha venido varias veces a Bolivia y nos ha dado charlas y todo, congresos y demás. Este doctor José Caminero pues es bastante capo. Ya, y él hace muchos artículos y guías y está muy actualizado en ese sentido. Pero también la Organización Mundial de la Salud, juntamente con la Panamericana, pues en estos últimos años han empezado a cambiar definiciones, a interesarse un poco más en el tema de la tuberculosis en sí. Entonces, pues en el 2019 se les ocurrió con con una muy buena idea, pues unificar todas las directrices y todo lo que es el manejo de la tuberculosis a nivel mundial, en cierto modo. Y obviamente a nivel de las Américas, en especial, que todavía somos una región que tiene alta prevalencia de tuberculosis. ¿Ya? Pero el 2011 también acá, el Programa Nacional de Tuberculosis ha hecho una guía de manejo de las reacciones adversas, que es la que están viendo ahí. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que los pacientes no lleguen a eso que están viendo ahí, a esa imagen. Si es un paciente con una reacción adversa dérmica, una, un síndrome que se llama síndrome de Steven Johnson, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo justamente de todos estos libros, guías, manuales, ya que ustedes los pueden adquirir en el internet, son gratis,
la mayoría, alguno que otro lo van a encontrar en inglés, pero todos se los pueden descargar, ¿ya? ¿Cómo vamos a manejar el RAFA? ¿Ya? Primero tenemos que ver si los medicamentos que le estamos dando al paciente tienen interacción con las comidas, la frecuencia de las reacciones o los efectos adversos que va a tener el paciente, la severidad de los RAFAs, qué drogas antituberculosas son las que más frecuentemente causan RAFAs, qué efectos adversos son los más comunes y cuál es la droga involucrada en ese efecto adverso, cuál es su manejo, cuál es el soporte para evitar que ese paciente haga RAFA y pues en el caso de que haga RAFA, la introducción escalonada de las drogas, que ahorita les vamos a explicar cómo consiste eso. En relación a las interacciones de los fármacos antituberculosos con las comidas, pues tenemos que hay fármacos que se pueden administrar con alimentos y otros fármacos que se pueden administrar sin necesidad de que el paciente tenga el estómago. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos de los que todavía se siguen usando como la rifapentina, ¿ya? La rifabutina, la piracinamida, el etambutol, las quinolonas, la etionamida, pues estos fármacos se los puede administrar y se los tiene que administrar con alimentos. ¿Para qué? Para que el paciente no haga un RAFA tipo gastritis, de cierto modo. Todos estos medicamentos que están viendo ahí son gastrolesivos. Entonces, para evitar eso, pues es mejor de que el paciente tome con la pancita llena, ¿ya? En relación a fármacos que no hay necesidad de que el paciente coma o no previamente, pues tenemos de los conocidos, de los que seguimos usando, la isoniazida, la rifampicina, y pues la mayoría de los bacteriostáticos de segunda línea, ¿ya? Entonces, para que vean que hay medicamentos que tienen que ser administrados con la comida. Aquí les estoy dejando unas tablitas en las cuales explica más que todo este tema de los efectos que va a tener cada uno de los medicamentos en relación a la administración o no con comidas, ¿ya? Son dos tablitas que solo las van a tener, ¿ya? Lo voy a dejar así. Dentro de los factores de riesgo para que el paciente pueda hacer un RAFA, vean que hay bastantes. Está la edad avanzada, la malnutrición, el embarazo o la lactancia, si el paciente tiene antecedentes de alcoholismo, fracaso hepático, insuficiencia renal crónica, inmunodepresiones como el VIH, tuberculosis diseminada o avanzada, topías, diabetes mellitus, historias familiares de reacciones adversas a fármacos, que el paciente esté recibiendo un tratamiento antituberculoso de forma irregular y de que, y que también esté recibiendo medicación para otras enfermedades, eso por el hecho de que toma muchas pastillas, ¿ya? Entonces, en relación a esto, pues esta es una tabla un poquito viejita, pues, pero que nos sirve ya para ver que, pues, en relación a los antibióticos, estos en sí, ya que hay algunos antibióticos aquí, fármacos antituberculosos, pues en este sentido, la mayor parte de los pacientes pues llegan a ser la reacción adversa y pues en la mayoría de los casos, como en el caso de los quinolonas o los macrólidos, pues pueden llegar a discontinuar los fármacos de forma permanente por los efectos adversos. ¿Ya? Y en relación a los MDR, pues también pasa lo mismo. ¿Y cuáles son los efectos adversos más comunes que están viendo ahí en la tablita? Náuseas, vómitos, diarrea, puede haber artralgias, puede haber cefalea, puede haber anorexia, gastritis, depresión, rash cutáneo, que tal vez es lo más común en estos casos, reacciones alérgicas, convulsiones, psicosis, hepatitis, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Ya ahí están en sus distintos porcentajes. Entonces, hay muchas reacciones adversas al tratamiento antituberculoso, como están viendo, ¿ya? Y pues en algunos casos, pues requiere de que se elimine o se sustituya algún fármaco para, pues, continuar el tratamiento en cierto modo.
Pues muchas de estas reacciones adversas se da por el incumplimiento de los pacientes el momento de tomar su medicación, como les decía, y también puede ser relacionado con alguna reacción que el paciente no nos los diga, o por el gran número de fármacos que está utilizando, o por la duración también, especialmente en tema de resistencia, que la duración pues es muy larga, ¿ya? En ese sentido, pues hay una clasificación. Esta clasificación se puede dar en relación al mecanismo que desencadena el evento. El RAFA se puede clasificar en un RAFA tóxico, en intolerancia o en hipersensibilidad. En relación al fármaco afectado, pues puede ser dérmico, gástrico, hepático, renal, sanguíneo o otro. Y en relación a la severidad del evento, puede ser leve, moderado, grave o con peligro para la vida. De esta clasificación, tal vez la clasificación más importante es esta última, que es la que vamos a disgregar. Ya, entonces, en relación a la severidad del efecto adverso, el RAFA leve es cuando la adversidad no interfiere de manera significativa en el funcionamiento normal del paciente. Un RAFA moderado es cuando el efecto adverso produce algún deterioro del funcionamiento del paciente, pero no es peligroso para la salud del mismo. Un RAFA grave es cuando el acontecimiento adverso produce un deterioro y una incapacitación de la función de la función normal del paciente. Y un RAFA, que es un peligro para la vida, es cuando el deterioro es totalmente extremo y pues el paciente requiere hospitalización y que le puede causar el efecto adverso la muerte. ¿Ya? En ese sentido, las principales reacciones tóxicas, ¿ya? Se dan por dos cosas que están viendo acá. El tratamiento, en cierto modo, está suspendido y pues cuando el RAFA es muy grave, pues hay que tratarlo en el hospital. ¿Qué RAFAs usualmente hay que tratarlos en el hospital? Pues las reacciones de hipersensibilidad, las reacciones de la piel, hepatitis severa y reacciones neurológicas graves. Aquí están viendo, por ejemplo, una reacción de hipersensibilidad cutánea, en la cual pues hay un rash cutáneo pues generalizado, ¿ya? ¿Cuáles son las principales reacciones tóxicas en relación a su potencial mortalidad? Pues está la anafilaxia, están las reacciones alérgicas tóxicas graves, el síndrome de Steven-Johnson, el síndrome de Dres, la psicosis severa, depresión, tendencias suicidas, hepatitis severa, insuficiencia renal y perturbaciones graves de los electrolitos. ¿Ya? En relación a las reacciones de hipersensibilidad cutánea, pues su inicio es brusco, puede cursar con fiebre, con cefalea, con vómitos. Hay una erupción cutánea que puede ser desde pápulas, máculas, puede ser vesículas, puede ser cualquier tipo de reacción cutánea como tal, no hay un patrón determinado. Hay prurito, ¿ya? En estos casos, pues lo que se hace es dejar el tratamiento antituberculosis, ¿ya? Y hay que dar tratamiento para la reacción que está haciendo el paciente, ¿ya? Hay que identificar también el medicamento que está causando esta reacción de hipersensibilidad y pues si es necesario cambiar el tratamiento, cambiar las drogas, ¿ya? Llevar al paciente al hospital y hacer una etapa que se llama desensibilización para reintroducir las drogas eh, en dosis progresiva, ¿ya? En ese sentido, dentro de lo que son las reacciones cutáneas, de los medicamentos de primera línea, la isoniazida, pues causa una reacción cutánea más o menos parecida a la pelagra, pero es una reacción un poco rara y pues a veces se puede evitar esta reacción administrando ácido nicotínico o vitamina B6, ¿ya? De 50 miligramos cada 8 horas, ¿ya? Pero esto quiero que quede bien claro porque justamente el año pasado ya muchas dudas con esto, ¿ya? Porque pues los doctores de infectología les decían que a todos los pacientes hay que darles vitamina B6 para que no te hagan RAF, ¿ya? Si el paciente tiene
algún antecedente, como hemos visto, de Rafas en la familia, o tiene pues algún factor de riesgo para hacer la reacción adversa, pues sí, hay que darle. Pero no a todos los pacientes. Si mi paciente es normal, pues no le voy a aumentar pues 3 pastillas más de las 7, 8 o 9 pastillas que está tomando al día. Ya es ilógico. Porque justamente estamos diciendo que las reacciones adversas se dan porque le estamos dando mucha pastilla. ¿Ya? Entonces, solamente en casos especiales, ¿ya? En relación a la rifampicina, puede causar púrpura trombocitopénica. Es muy rara también la reacción cutánea, en cierto modo. Ya puede haber caída del recuento de plaquetas 3 horas después de la administración de la rifampicina. Y en caso de que haya la reacción adversa, hay que suspender el medicamento hasta nuevo aviso, ¿ya? En caso de las hepatitis, pues hay que sospechar de que el paciente está con hepatitis cuando el paciente está con náuseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal, anorexia, puede haber hepatomegalia, el examen físico, ictericia y orinas ictéricas. ¿Ya? ¿Cuáles son los medicamentos que usualmente causan hepatitis? Son la piracinamida, la isoniazida. ¿Ya? Si hay signos de toxicidad hepática, como dice ahí, es importante dejar el tratamiento, hay que suspenderlo totalmente. Darle un tratamiento de apoyo y esperar hasta que la función hepática esté normal, ¿ya? Y hacer pruebas de sangre para reintroducir nuevamente las drogas poco a poco. Y si se hace la reintroducción de las drogas, siempre en este orden. Etambutol, rifampicina, isoniazida y piracinamida. ¿Qué quiere decir eso? Que estos dos son los más hepatotóxicos en sí. Hay que vigilar la función hepática regularmente y pues si es necesario, pues hay que detener o ya no darle el medicamento que le está causando el problema al paciente. En relación a otras reacciones tóxicas que tienen los antituberculosos de primera línea, pues el etambutol causa una neuritis óptica. Va a depender esto mucho de la dosis. Cuando le damos mucha dosis de tambutol al paciente puede causar esto, que también cursa con pérdida visual. En primer lugar, la cromática. Relativamente es poco frecuente en las dosis normales, en las dosis que nos aconsejan la Organización Mundial de la Salud de dar el etambutol. Puede haber dolor de cabeza, mareos, confusión, neuritis periférica. Y pues el RAFA del etambutol pues es un poco raro y en el caso de que haya pues hay que suspender el tratamiento. La isoniazida también puede causar confusión, neuritis periférica y pues como les decía hace ratito, si es que presenta factor de riesgo para RAFA de isoniazida, hay que dar la piridoxina o la vitamina B, ¿ya? El RAFA de la isoniazida es frecuente en los pacientes con VIH, con desnutrición y con alcoholismo. Entonces ahí están los factores de riesgo que les decía. Ya, pues si tengo un paciente con esos factores de riesgo y sé que no me va a tolerar, pues el tratamiento antituberculoso y tiene mucha opción de hacer RAF, especialmente el alcohólico, ya, pues sí le doy la vitamina, ¿ya? La rifampicina puede causar el clásico síndrome flu o síndrome pseudo gripal, ¿ya? También puede estar conectado con el tratamiento intermitente. eh, el RAFA puede ser después de la ingesta para la aparición y pues puede ser sospechoso el RAFA al iniciar el tratamiento diario. ¿Ya? O sea, las reacciones de la rifampicina usualmente son casi inmediatas a diferencia de los otros. ¿Ya? Y las reacciones menores que tal vez pueda tener estos medicamentos, pues en la isoniazida, pues los efectos secundarios pues son insignificantes, no nos llaman la atención. La rifampicina colorea la orina y muchas veces han debido ver eso, tal vez en los hospitales en sus prácticas, que los pacientes que están con tratamiento antituberculoso, pues tienen una coloración de la orina como roja o tipo naranja. ¿Ya? Esa es una de sus reacciones adversas. La piracinamida puede causar anorexia, náuseas y pues estas pueden llegar a ser de importancia en algún momento. Ya puede haber artralgias o inflamación de articulaciones también que pueden llegar a gota con la piracinamida. ¿Ya? Algo tal vez especial, no he querido meter mucho el tema de los medicamentos de segunda línea, pero tienen que saber que dentro de los medicamentos de segunda línea, tal vez el que más se utiliza en nuestro medio son las quinolonas.
Dentro de las quinolonas está de los que más utilizamos la levofloxacina y la moxifloxacina. Estos dos tienen la particularidad de prolongar el segmento QT, ¿ya? A nivel cardíaco. Entonces, estos medicamentos pueden cursar con alteraciones cardíacas. Entonces, en estos hay que hacer un monitoreo constante del electrocardiograma, porque además les damos dosis altas de estos medicamentos y hay que hacer un manejo para que no hagan problemas cardíacos. En relación a las drogas, ya, ahora vamos a entrar una por una de los medicamentos. La isoniazida, ya, lo que más causa es toxicidad hepática, ya. ¿Cómo va a causar toxicidad hepática? Aumentando las transaminasas y haciendo hepatitis. El aumento de las transaminasas usualmente es mayor a 3 veces su valor, pero menor a 5 veces el valor normal. Usualmente estos pacientes son asintomáticos y tienen una resolución espontánea en el tema de la elevación de las transaminasas. Pero esta elevación de transaminasas puede llevar a una hepatitis. Y esta hepatitis es más o menos similar a cualquier hepatitis viral aguda, ¿ya? Y pues la mayor parte de estos pacientes tienen esta reacción adversa el primer trimestre del tratamiento, ¿ya? En niños la prevalencia es muy baja, ¿ya? Y está relacionada más con pacientes que tienen alcoholismo crónico, tienen ya una hepatopatía crónica. También dentro de las estadísticas nos dice que la raza negra y la latina son los que más tienen este tipo de RAFAs y esto es dependiendo de las dosis. Ya siempre es dosis dependiente. Si le damos más dosis o sobrecargamos la dosis cuando no deberíamos darle, pues va a dar este tipo de reacción adversa. ¿Ya? Y en caso de gestación también puede estar potencializado. Ahí está también una tablita, pues, de un estudio que han hecho quimioprofilaxis con isoniazida y con placebo, en el cual, pues, las reacciones adversas de hepatitis ya, pues, sí han sido bastante considerables en el grupo de la isoniazida que en el grupo placebo. Ya, entonces con eso se ha confirmado de que la isoniazida causa hepatitis. ¿Ya? En relación a la hepatitis sintomática, en este caso del lisoniazida, lo que hay que hacer es sacar el tratamiento, interrumpir el tratamiento hasta que se normalicen las transaminasas y las bilirrubinas y intentar lo que es la desensibilización, porque si no hace, pues hay riesgo de muerte del paciente. En caso de neuropatía periférica, hay que hacer vigilancia y administración de la vitamina B6. En caso de hipersensibilidad cutánea, hay que interrumpir el tratamiento y desensibilizar al paciente. Ahorita estoy repitiendo mucho el tema de desensibilización. Ahorita vamos a explicar qué es desensibilización. En el caso de pelagra, hay que tratarlos con nicotinamida. En caso de hepatitis asintomática, eh, usualmente la elevación de las transaminasas y las bilirrubinas son transitorias. ¿Ya? Y una vez de que el tratamiento termine, pues también va a ceder esa elevación. ¿Ya? Caso de la rifampicina, las reacciones adversas es que colorea los fluidos corporales, como hemos visto, ¿ya? Puede tener ineficacia con anticonceptivos orales, ¿ya? Puede haber hiperbilirrubinemia, puede haber hepatitis aguda, como las hepatitis virales, ¿ya? Puede haber reacciones de hipersensibilidad, que tal vez es lo más común en este fármaco, donde hay toxicodermia, puede haber fiebre, prurito, vasculitis, trombocitopenia, eosinofilia, datos de hemólisis, nefropatías intersticiales y el síndrome pseudogripal. También tiene que saber de que hay interacciones farmacológicas, lo que está aquí arribita de la ineficacia de los anticonceptivos orales, ¿ya? Entonces hay una interacción farmacológica entre la rifampicina y los anticonceptivos orales, la metadona, los antirretrovirales, los antifúngicos y los esteroides. Entonces en ese caso, si pues tenemos un paciente, por ejemplo, los VIH, ¿ya? Que está con tratamiento antirretroviral y pues le estamos dando tratamiento antituberculoso al mismo tiempo, pues hay que aumentar las dosis de estos medicamentos, porque lo que hace la rifampicina es bajar la acción de estos medicamentos que les he comentado. ¿Ya? ¿Su manejo en qué va? En caso de que sea hepatitis sintomática, interrumpir el tratamiento y desensibilizar.
En caso de hipersensibilidad cutánea, ya hay que suspender igual el medicamento y desensibilizar. En caso de trastornos gastrointestinales, hay que continuar el tratamiento y solo darle tratamiento sintomático. ¿Ya? En caso de los anticonceptivos orales, pues eso va a depender del criterio médico. ¿Ya? En algunos casos, pues lo que hacen los ginecólogos, los obstetras, mientras la paciente esté con anticonceptivos orales, perdón, mientras esté con tratamiento antituberculoso, le cambia a otro tipo de anticonceptivos. ¿Ya? Y en el caso del síndrome gripal, pues la púrpura trombocitopénica, en broncoespasmo, anemia o falla renal aguda, el tratamiento es suspender el fármaco de forma definitiva. ¿Ya? Caso de la piracinamida, lo que más ocasiona es hiperuricemia, hepatotoxicidad y puede haber náuseas, vómitos, toxicodermia, nefritis intersticial y polimialgias usualmente. ¿Ya? El manejo de las reacciones adversas de la piracinamida en caso de artralgias, pues es netamente tratamiento sintomático. Si continúan mucho las artralgias, pues suspender el tratamiento. En caso de hipersensibilidad cutánea, suspender el tratamiento y desensibilizar. Caso de náuseas, anorexia o hipersensibilidad, tratamientos sintomáticos sin suspender el medicamento antituberculoso. Y en caso de gota, hepatitis sintomática, reacciones cutáneas generalizadas, suspender inmediatamente el medicamento y de forma definitiva. ¿Ya? Esto es muy importante en relación a la hepatotoxicidad y a la hepatitis sintomática, la piracinamida. Es uno de los medicamentos que más nos da esta reacción adversa en relación al daño hepático. Entonces, usualmente es el primero que siempre lo sacamos, ¿ya? Porque es el que más nos da este problema, ¿ya? Y como dice ahí, hay que suspender de forma inmediata y cambiar por otro medicamento, ¿ya? En caso del etambutol, pues lo que hemos dicho, pues lo que nos causa más, la neuritis retrovulvar, puede causar también náuseas, vómitos y nefritis intersticial. En caso de que haya una neuritis retrovulvar, pues hay que suspender la droga, ¿ya? Y si es la neuritis es totalmente intensa e irreversible, pues totalmente ya no se le da. Si hay náuseas, pues hay que darle tratamiento sintomático nomás, y si persiste, suspender. Y si hay otro tipo de hipersensibilidad, el tratamiento es netamente sintomático sin suspender el etambutol, ¿ya? Esta es una tablita que es como resumen en cierto modo todo lo que les acabo de comentar, que está en el manual de tuberculosis del ministerio. ¿Ya? Entonces, estas son más que todo las reacciones adversas en general de todo lo que hemos hablado ahorita. ¿Ya? Entonces, ahí para que lo tengan y que sepan que existe. Y estas son las reacciones adversas de los fármacos de segunda línea. ¿Ya? En relación a los fármacos de segunda línea, tal vez comentarles que las reacciones adversas son prácticamente las mismas, ¿ya? Pero pues hay que identificar también cuál es el fármaco que estamos dando. Y en el caso de estos medicamentos de segunda línea, lo que se hace es no hacer desensibilización, sino suspender totalmente el tratamiento y cambiarlo por otro. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, pues las reacciones son prácticamente las mismas: gastritis, hiperuricemias, neuritis, síndrome vestibular, nefrotoxicidad, hipersensibilidad cutánea, neuritis, ototoxicidad, ¿ya? Entonces ahí se los dejo. El manejo de los RAFAs más comunes va en relación a unas pruebas. Y aquí entra lo que tanto les he hablado todo este tiempo, la desensibilización. La desensibilización también se le llama cambio farmacológico. ¿Ya? La desensibilización consiste en un tiempo de espera, o sea, se le suspende el tratamiento tuberculoso al paciente y hay que esperar un tiempo prudente para que la inmunidad, la reacción que ha tenido de forma inmunitaria, baje, especialmente el tema de la inmunoglobulina E. ¿Ya? Entonces, como dice, se espera después de la reacción que se vaya resolviendo poco a poco. ¿Y qué es lo que se hace con la desensibilización? Lo que se hace es introducir el fármaco que nosotros pensamos que ha causado la reacción adversa, ¿ya? Introducirlo al paciente, pero empezando con dosis menores, ¿ya? Con menos dosis.
y empezando desde el fármaco que creemos que es el que no está causando la reacción adversa. Entonces, como dice ahí, lo voy a leer tal cual. Si no hay ninguna reacción después de que el fármaco se introduce, dice, en 3 o 6 días, aumentar hasta dosis completa, ya, o sea, la dosis que le corresponde al paciente. Si hay reacción, estas reacciones tienden a ocurrir entre las primeras 3 a 4 horas después de la ingestión del fármaco, ¿ya? Y otros autores también recomiendan la introducción un poquito más lenta. Pero lo que se hace es dar dosis progresivas del fármaco hasta llegar a la dosis completa terapéutica que le corresponde al paciente para ver si tolera y no hace ninguna reacción, ¿ya? Una vez de que el paciente ha tolerado uno de los fármacos, lo que se hace es introducir o iniciar el proceso con otro de los fármacos antituberculosos. Estamos hablando de los de primera línea en sí, ¿ya? Entonces, lo que nos dice la desensibilización es que tenemos que probar toditos los fármacos del, del esquema de tuberculosis sensible, ¿ya? Para ver si hace reacción a alguno de ellos o si tolera poco a poco en estas dosis progresivas, ¿ya? Dice también si hay alguna reacción hay que suspender hasta que se resuelva esta reacción y comenzar de nuevo con, con un nuevo medicamento, ¿ya? Entonces, eso es la desensibilización. Pero si se dan cuenta, pues es un proceso muy largo, ¿ya? Son 3 a 6 días más o menos yendo aumentando dosis progresivas de cada uno de los fármacos y multipliquen eso por 4. Entonces, pues imagínense cuánto tiempo están internados los pacientes. Por esa razón, ¿ya? Ah, bueno, esta es una tablita del tratamiento escalonado, que también, esto les he puesto para que también sepan que se puede hacer en los medicamentos de segunda línea, como la cicloserina, el paz y la etonamida, los cuales hacen exactamente lo mismo, ¿ya? Eh, y en las guías, en el libro de Caminero, pues nos dice más o menos cuánto es la dosis de cada uno de los medicamentos que tenemos que usar para hacer esta desensibilización. O sea, por ejemplo, dice disoniazida, empezar el día 1 con 50, después al día 2 subirle a 100, después 150, 200, 250 y hasta 300. Por eso dice 6 días. Eso de piracinamida, por ejemplo, empezar con 250, después 500, 750, 1000, 1250, 1500. ¿Ya? Entonces, eso en un paciente de más o menos unos 60, 65 kilos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice para hacer la desensibilización. Pero como le estaba comentando, pues es un proceso largo realmente, ¿ya? Que pues en muchos de los países pues ya no se los está usando como tal, ¿ya? Pero pues créanme que aquí lo hemos hecho. Yo cuando he hecho la residencia, pues sí lo hemos hecho con la doctora Cuevas varias veces. Pero pues hay otros test que nos sirven, que pues este es un test parecido a los prick test que hacen, los prick test son los test de alergias que hacen los alergólogos, ¿ya? Este test se llama test epicutáneo o test cutáneo de parches, en el cual, pues, sobre cualquier superficie corporal que usualmente es la espalda o el brazo, pues lo que se hace es sin puncionar, o sea, no como la PPD, ya sin puncionar, pues se pone la sustancia o el medicamento que nosotros queremos probar en este paciente, ¿ya? Y lo que se hace es dejarles por un tiempo prudente, que usualmente son más o menos 2 días, ya que el paciente tiene que estar con estos parchecitos ahí en la espalda, ya cada uno de estos parchecitos tiene un medicamento. ¿Ya? Entonces lo que se hace es ver una reacción tardía, dérmica ante el medicamento, una reacción de tipo dermatitis de contacto, ¿ya? Entonces lo que se hace es mantener el alergeno en la piel tapado, como están viendo acá, por 48 horas, y a las 48 horas se hacen lecturas. Ya la primera lectura es a las 48 horas y pues se puede observar hasta los 2 días siguientes, o sea, hacia los 4 días de iniciar el test de los parches, ¿ya? Y lo que se busca es de que en algunos de los medicamentos a los que el paciente tiene alergia,
o ha hecho Rafa, pues tengan una reacción dérmica tipo dermatitis de contacto, como están viendo acá, ¿ya? Este test de parches tal vez es un poco más práctico en relación a la desensibilización, pero tanto la desensibilización como el test de parches, pues no sirve. Cualquiera de los dos es totalmente válido, ¿ya? Para hacer la realización del test de parche no se necesita limpieza cutánea previa, pues se aplican en zonas de piel sana, como les he dicho, en la espalda o en los antebrazos. Se utilizan las dosis estandarizadas de los medicamentos, que usualmente las disuelven en vaselina y las ponen en los parches. Y como les decía, los resultados se registran por el mayor grado de lesión provocada en la piel, ¿ya? Ya sean vesículas, ulceraciones o tipo solamente dermatitis, ¿ya? En relación a los medicamentos que causan hepatitis, ¿ya? Aquí están viendo eh, los medicamentos que causan hepatitis, que es la piracinamida, la isoniazida, la rifampicina, la tizilidona, la etionamida, el PAS y las fluoroquinolonas. Pues lo que hay que hacer es suspender el tratamiento hasta que las transaminases estén bien, descartar otras causas de hepatitis y reintroducir las drogas de forma creciente, ya sea por test de provocación, por o por el test de los parches, ¿ya? La reintroducción es progresiva de las drogas. En caso de fracaso renal, ¿ya? Las involucradas son la streptomicina, la canamicina, la micacina y la cicloserina. ¿Ya? En estos casos hay que suspender la droga, valorar, cambiar tal vez por algún otro tipo de aminoglucósido, y pues si el paciente tiene historia de diabetes o enfermedad renal, pues hay que sacar totalmente el medicamento que está causando esto. Caso de artralgias, pues aquí igual. Hay que darles antiinflamatorios no esteroideos, iniciar ejercicios, suspender la droga si hay un compromiso general. Caso de gastritis, antiácidos, suspender la droga sospechosa, y pues si el síntoma, el síntoma cede, pues se le puede volver a dar el medicamento, ¿ya? Náuseas y vómitos es exactamente lo mismo, solamente hay que rehidratar al paciente y darle tratamiento sintomático. En caso de epilepsia, la cicloserina, la isoniazida y las fluoroquinolonas son las que están más relacionadas. Ya hay que dar tratamiento anticonvulsivante, ya sea con fenitoína o valproico, y pues continuar el tratamiento hasta el final, el tratamiento antituberculoso. ¿Ya? Y en algunos casos se puede utilizar piridoxina 300 miligramos diarios. ¿Ya? En el caso de que las crisis epilépticas sean constantes, suspender el fármaco, ¿ya? Para que no comprometa el estado del paciente, ¿ya? Y en caso de que el paciente tenga ataques epilépticos previos, pues no, y esté en tratamiento, pues no es ninguna contraindicación para que el paciente haga un tratamiento antituberculoso, ¿ya? Caso de neuritis periférica, vean que son hartísimos los medicamentos que están relacionados. Se puede dar piridoxina, se puede cambiar si le estamos dando algún aminoglucósido como la micacina o la canamicina, se puede cambiar por algún otro. Hacer ejercicio, valorar, comenzar tratamiento antidepresivo en muchos casos, suspender la droga si es que hay mucho compromiso, y pues si el paciente tiene comorbilidades como diabetes, alcoholismo, VIH, ya, ninguno de estos contraindica de que el paciente pueda utilizar el tratamiento antituberculoso. Ya en el caso de la sordera, pues se puede cambiar tal vez el medicamento con algún otro inyectable, suspender la droga en caso de que haya mucha reacción adversa, y generalmente esta sordera es irreversible. Entonces, en estos casos, por ejemplo, es el tema de los aminoglucósidos, que son los que causan más sordera, ¿ya? Que es la streptomicina, la canamicina, la micacina, ¿ya? Entonces, en estos casos, pues hay que tratar de evitar estos medicamentos, ¿ya? Depresión, pues mejorar las condiciones socioeconómicas, comenzar un tratamiento antidepresivo, ya en algunos casos, y pues si el paciente tiene depresión previa, tampoco es contraindicación para utilizar el tratamiento antituberculoso. Pero tanto en la depresión como en la psicosis que están viendo ahí, lo aconsejable es de que siempre tengan una valoración psiquiátrica previa.
previa al inicio del tratamiento antituberculoso, especialmente si van a usar cualquiera de estos medicamentos que están viendo ahí, cicloserina, isoniazida, fluorquinolona o la teninamida, ¿ya? Suspender la droga en el caso de que, pues, tanto la psicosis o la depresión y especialmente la psicosis persista, ¿ya? Y pues, en todo caso, como si hay un compromiso del estado del paciente, hay que suspenderlas totalmente, ¿ya? Son unas tablitas que también están en la guía de, de acá del ministerio, los cuales pues hay algunos de los medicamentos coadyuvantes al manejo de estas reacciones adversas, como por ejemplo si el paciente tiene náuseas, vómitos, pues los antieméticos como la metoclopramida, antiulcerosos como la ranitidina o el omeprazol, ya en caso de que haya candidiasis oral, pues fluconazol, cotrimazol, en caso de que haya diarrea, loperamida. Entonces, son prácticamente tratamientos sintomáticos que se da. Ya en caso, por ejemplo, de que haya eventos psicóticos, aloperidol, risperidona, ¿ya? O antipsicóticos, también con el diazepam, el alprazolam, lorazepam, ¿ya? Eso se los dejo igual ahí, ¿ya? ¿Vale? Solo voy a pasar rapidín. Esta tablita es importante y es importante que ustedes sepan. Esta tablita nos muestra la actividad y la toxicidad de los fármacos antituberculosos. Ustedes saben de que tenemos dos tipos de fármacos antituberculosos, ¿ya? Los bactericidas y los bacteriostáticos o esterilizantes. Entonces, en relación a esto, lo que nos dice que acá tenemos una actividad alta y baja en relación a estos dos primeros, ¿ya? Entonces, acá tenemos los medicamentos que tienen una alta prevención de resistencias y una alta actividad bactericida. Y en relación a estos dos, tenemos los medicamentos que tienen una baja actividad esterilizante y una baja toxicidad. Lo interesante de esta tablita es que si ven aquí subrayadito, en toditas aparece la rifampicina. Por esa razón, a la rifampicina muchas veces se le llama como la reina del tratamiento antituberculoso, porque prácticamente es la que tiene todas las acciones, ya tiene la mejor actividad, tiene la menor toxicidad. Entonces, pues, lo que hace el resto de los medicamentos es ayudar a la reacción o a la acción de la rifampicina en sí. Entonces, como ven acá, la rifampicina tiene una alta prevención de resistencias, o sea, con eso estamos queriendo decir que es tal vez la que menos resistencia nos tendría que dar, ¿ya? Tiene una alta acción bactericida, tiene una baja acción esterilizante, pero la tiene, ¿ya? Y tiene una baja toxicidad, ¿ya? Entonces hay que cuidar siempre la rifampicina dentro del tratamiento antituberculoso. Y es un preámbulo para hablar ahora de la tuberculosis drogoresistente. Hablamos de la tuberculosis drogoresistente, ¿ya? Primero en relación a la situación global que tenemos sobre esta patología. Entonces, para el 2020 a nivel mundial, la tuberculosis drogoresistente a la rifampicina, pues prácticamente está en un 78% de todos los pacientes que han sido diagnosticados de tuberculosis. Es una prevalencia muy alta. Esta prevalencia, como están viendo aquí, no se ve muy bien, pero pues es más que todo por los países africanos, ¿ya? Y hay también un término que lo vamos a ver ahorita, que es la extremada resistencia o la drogoresistencia extrema, ya que es más o menos el 8,5% de este porcentaje, ¿ya? Y estimadas muertes hasta el 2020 más o menos unas 150,000, ¿ya? En relación a la epidemiología, pues Bolivia está igual ahí al medio. Somos siempre en el medio dentro de las estadísticas de la OPS. Entonces nos dice que hasta el 2019 eh, Bolivia ha reportado 350 casos de tuberculosis drogoresistente, que equivale a un porcentaje del 3% más o menos. Pero como siempre aquí liderando Perú y Brasil, vean la cantidad y justamente son países que están ahí al lado de nosotros. Eso es lo importante y lo interesante de esto, ¿ya? Que tanto el Perú como Brasil, miren.
3.100 casos el Perú y Brasil 2.600, 28-24%, ¿ya? Entonces son, son datos considerables, ¿ya? De países que están ahí al ladito de nosotros. En relación a lo que nos dice el Programa Nacional de Tuberculosis, pues no hay datos en relación, datos nuevos, ¿ya? El dato más nuevo que ellos reportan es del 2015. Y en esta relación, pues lo que se puede ver que en los últimos años, a partir del 2010, ha empezado a subir el tema de los casos de tuberculosis resistente. Pero pues ha tenido una curva bien variable. ¿Ya? Entonces, hablamos de tuberculosis resistente, ¿ya? A cuando hablamos de que Mycobacterium tuberculosis puede presentar resistencia a uno o a varios medicamentos antituberculosos, ¿ya? Y obviamente esto va a evitar de que el paciente se pueda curar, ¿ya? Aquí les muestro una actualización que ha salido de la CEPAR, de las guías españolas, ¿ya? Sobre el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis resistente, y eso es del 2021. ¿Ya? Entonces, esto está súper actualizado y ahorita vamos a ver justamente esto y hago énfasis en esto para que vean de que nosotros en Bolivia no estamos actualizados y pues el manejo que tenemos por el Programa Nacional de Tuberculosis tal vez en su momento ha sido muy bueno, pero ahora pues ya estamos bien atrasaditos, ¿ya? En relación a eso, que nos dice que todas las especies vivas ya tienen el afán de perpetuar su especie pues al hacer eso pues se multiplican y pues al azar pueden producirse mutaciones genéticas, ¿ya? Dice, cuando una especie viva alcanza un número determinado más o menos de 100.000 o 1.000.000, ya puede presentar muchas alteraciones genómicas sin expresión fenotípica y esto es sometido a una presión, a una selección, una presión selectiva, ¿ya? Y esto expresa una mutación. ¿Esto por qué les pongo? Porque usualmente lo que pasa con Mycobacterium tuberculosis es eso, mutaciones genéticas, ¿ya? Entonces, desde tiempos inmemoriales, o como se dice ahí, desde tiempos remotos, eh, Mycobacterium tuberculosis ha estado mutando, ¿ya? Su forma genética ha estado mutándose constantemente, ¿ya? Y estas mutaciones normales que tiene Mycobacterium tuberculosis, pues hace de que de forma natural, ¿ya? Algunas bacterias, algunos bacilos, pues tengan esta mutación de fármacos antituberculosos, ¿ya? Y esto va a condicionar de que el momento de que tal vez algún paciente inicie el tratamiento antituberculoso, pues fenotípicamente no va a expresar esta resistencia, pero genotípicamente sí. Entonces aquí están viendo, como dice, una población virgen de Mycobacterium tuberculosis, o sea, es una población no seleccionada, en la cual siempre vamos a encontrar bacilos o bacterias que tienen esta mutación genética innata, ¿ya? Entonces, de por sí, estas bacterias tienen esa respuesta de resistencia a alguno de los fármacos antituberculosos, ¿ya? Entonces, lo malo es que cualquiera de nosotros podemos tener la mala suerte de infectarnos con alguna de estas, ¿ya? Obviamente el porcentaje es poco, dependiendo del país, dependiendo de la región, como hemos visto hace rato. Ya, por ejemplo, en Bolivia tal vez nuestro porcentaje es muy poco de reacción adversa, o bueno, en este caso de MDR, ya estamos en MDR, ¿ya? Entonces, en este caso, pues algún paciente tiene la mala suerte de toparse con estas bacterias innatas, ¿ya? Ahora, también puede haber resistencia a la isoniazida en poblaciones de Mycobacterium tuberculosis por monoterapia. Esto es importante. Y si se dan cuenta, pues aquí en este dibujito, en este esquemita que hay, pues esta resistencia a la isoniazida es importante en relación a los tratamientos preventivos. Muchas veces estos tratamientos preventivos con isoniazida pues tienden a ser un poco largos cuando estábamos hablando de tuberculosis latente,
¿ya? Entonces, no todas las tuberculosis latentes se tratan, solamente si estamos frente a un paciente con factores de riesgo, ya de inmunodepresión, ya sea VIH, cáncer, tratamientos quimioterápicos, no sé, ¿ya? Entonces, en relación a eso, si alguno de estos pacientes inicia un tratamiento con isoniazida y lo deja, ¿ya? Pues la resistencia a isoniazida por la monoterapia es bastante importante. Y aquí sí, pues es importante el tema de infectarse con una bacteria drogoresistente, ¿ya? Al isoniazida por este factor de riesgo, ¿ya? En relación a eso, ya que hablamos de las mutantes resistentes que normalmente hay en estas poblaciones bacilares, pues aquí hay un cuadrito donde nos muestran cuánto es más o menos la cantidad de, de mutantes que puede haber por cada bacilo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, de la isoniazida, lo que nos dice es de que va a haber un mutante resistente por cada 10 a la 5 o 10 a la 6 bacilos en una población bacilar. ¿Ya? Uno dirá, pues es un número pues bastante bajo como tal, pero pues, como les decía hace rato, si tenemos la mala suerte de ser el uno en esos 100 millones de bacterias que están ahí, pues ni modo, ¿ya? Pero ahora, si estamos en un lugar que es endémico, que tiene bastantes casos, ya pues sí, no hablamos ahí ya de una infección natural o por bacterias resistentes naturales, sino ya son adquiridas, entonces ahí es otro tema que lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? Y ahí están viendo pues la cantidad por bacilos de mutantes resistentes que pueda haber. ¿Ya? En relación a los bacilos resistentes que pueden haber en relación a las poblaciones bacilares en las lesiones que podemos ver en el rayo, en la placa de rayos X, pues especialmente aquí hay que tomar énfasis en las lesiones cavitarias. Ya si se dan cuenta aquí las lesiones cavitarias como las lesiones infiltrativas son perdón, o las lesiones que tienen beca positivo, ¿ya? Pues son las que tienen mayor número de porcentaje de tener poblaciones resistentes, poblaciones bacilares resistentes en relación a otras localizaciones de tuberculosis, ¿ya? Para poder entender un poco la drogoresistencia, pues tenemos que saber lo que son las bases bacteriológicas del tratamiento antituberculoso, que eso ustedes ya lo han llevado con la doctora Cuevas. Entonces, una de las claves de las bases bacteriológicas del tratamiento es que el tratamiento tiene que ser asociado, ¿ya? Y esta asociación de fármacos, como dice ahí, va a prevenir la aparición de resistencias, va a evitar la selección de los mutantes y de los mutantes resistentes naturales. ¿Ya? Entonces, esta base bacteriológica es la clave para entender la drogoresistencia. ¿Ya? En ese sentido, si tenemos bacterias o bacilos mutantes drogoresistentes, ¿ya? Pues en el desarrollo de la infección por Mycobacterium en tuberculosis, pues estos pueden ir bien, pueden ir tranquilos ahí, y pues si el paciente llega a tener durante el desarrollo de su tratamiento un mal manejo, quiere decir esto, que no tiene un buen DOTS, que no está tomando sus pastillas como debería, se olvida, toma de vez en cuando, toma algunita, ¿ya? A lo que va a llegar es a un fracaso del tratamiento, y este fracaso es uno de los factores de riesgo, ¿ya? Para la resistencia adquirida a los fármacos antituberculosos. Hace rato hablamos de una resistencia natural, ya de que puede haber bacterias dentro de las poblaciones bacilares que puedan tener una resistencia natural. Aquí hablamos ya de una resistencia adquirida. La resistencia adquirida, como les estoy diciendo, es por el mal manejo que ha tenido el paciente o el personal de salud con ese paciente tuberculoso. ¿Ya? Entonces, este fracaso del tratamiento es el mayor factor de riesgo para que pueda ocasionar una resistencia adquirida. Y ahora, cuando el paciente tiene una resistencia adquirida,
¿qué es lo que va a hacer? En vez de diseminar o en vez de contagiar una tuberculosis sensible, una tuberculosis común y corriente, lo que va a estar contagiando a otras personas es una tuberculosis resistente. Entonces, va a haber nuevos casos de tuberculosis con resistencia y va a haber una transmisión de una diseminación, ¿ya? Y esto va a ocasionar un retraso en el diagnóstico y en el tratamiento de todos estos pacientes, ¿ya? Entonces, que quede claro de que hay resistencia natural y resistencia adquirida, ¿ya? Entonces, aquí están las definiciones. ¿Ya? Hablamos de resistencia natural cuando esta se presenta de forma espontánea al azar en una población basilar que nunca fue sometida a una presión selectiva, o sea, que nunca ha sido sometida a tratamiento antituberculoso. Hablamos de la resistencia adquirida o secundaria cuando la población basilar mutante resistente está presente en un individuo, o sea, cuando una persona se contagia de una bacteria resistente. ¿Ya? Pero una resistente por el mal manejo del tratamiento antituberculoso, como les decía aquí, sometido a una presión selectiva por mala terapéutica, ¿ya? Y la resistencia inicial o primaria es cuando una población bacilar está presente en un individuo infectado por bacilos mutantes resistentes, ¿ya? De otro individuo con una resistencia adquirida, ¿ya? Entonces, esta resistencia inicial, ¿ya? Es cuando una persona se infecta directamente con una bacteria resistente por culpa de este que tiene su resistencia adquirida, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la resistencia adquirida o secundaria es cuando el enfermo al que se ha seleccionado los mutantes resistentes por una mala terapéutica presenta una tuberculosis resistente. ¿Ya? Y esto hace la resistencia adquirida. Entonces, aquí la clave es mala terapéutica, tuberculosis resistente, lo que ocasiona resistencia adquirida. Por lo tanto, la resistencia adquirida siempre va a expresar una mala terapéutica. Puede ser por monoterapia real, monoterapia encubierta, ¿ya? Y pues tras un enfermo con drogoresistencia, pues hay una larga y desafortunada secuencia de errores terapéuticos, como dice, usualmente en monoterapias encubiertas. ¿Ya qué quiere decir eso? Que nosotros no hemos hecho un test previo para saber si el paciente era resistente o no a alguno de los fármacos, usualmente isoniazida o rifampicina, ¿ya? Y le hemos estado dando el tratamiento como tal, pero había sido resistente a uno de ellos. Eso es la monoterapia encubierta, ¿ya? La resistencia primaria o inicial es si una persona es contagiada por un enfermo al que se le han seleccionado los mutantes resistentes, ¿ya? Puede padecer una tuberculosis con el mismo patrón de las resistencias del paciente que le ha contagiado, ¿ya? Esta resistencia primaria se presenta especialmente en enfermos con tuberculosis que nunca han recibido tratamiento antituberculoso. Y la resistencia inicial tiene más o menos el mismo concepto que la resistencia primaria, pero es un término operacional que incluye a todos los enfermos que dicen no haber sido tratados previamente o que no los recuerdan o que mienten. Ya solamente es para el manejo del programa nacional. ¿Ya? El diagnóstico, ¿ya? Para hacer el diagnóstico de la tuberculosis drogoresistente, tienen que tener en cuenta de que hay cuatro mecanismos en general para la resistencia a los antimicrobianos. ¿Ya? De estos mecanismos, como ya hemos hablado, el que tiene la acción en los antituberculosos es la mutación. ¿Ya? Para que se acuerden, los mecanismos, los cuatro mecanismos de la resistencia de los antimicrobianos son la mutación, la transducción, la transformación y la conjugación. De estos, los que juegan un papel importante en la tuberculosis son la mutación. ¿Ya? La selección de los fármacos antituberculosos debe basarse en la historia de las drogas tomadas en el pasado y en los resultados de los test de susceptibilidad o de sensibilidad y que sean fiables. ¿Qué quiere decir esto? De que en caso de que tengamos un paciente con retratamiento, hay que tener en cuenta y hay que hacer estudios previos. Y en el caso de que estemos frente a un paciente con drogoresistencia, hay que hacer pruebas de sensibilidad para saber realmente si tiene o no resistencia a distintos fármacos de primera o de segunda línea. ¿Ya? Dice, el tratamiento previo con una droga por más de un mes
fue asociado con una eficacia disminuida de la droga, a pesar de los test in vitro indicando susceptibilidad. Estos resultados le dan un gran valor a las historias de tratamiento previo. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos estos pacientes, para hacer un diagnóstico de una drogoresistencia, lo primero que hay que hacer es la anamnesis y ver los tratamientos previos que ha tenido el paciente. En relación a esto, pues estas pruebas que decían de sensibilidad o de susceptibilidad, ya, pues van en relación a la caracterización molecular, ya, de algunos genes que causan la resistencia a distintos fármacos. Como por ejemplo, y para no hacerlo más complicado, los que sí tienen que saber son estos de la isoniazida, que tal vez son los más conocidos, que son el INA y el CATG, ¿ya? Que estos genes, estas alteraciones de genes, están en relación, están en relación a las mutaciones que tienen las micobacterias, ¿ya? Hacia la isoniazida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las bacterias o las micobacterias que tienen mutaciones a la isoniazida, lo que vamos a encontrar son esos dos genes, ¿ya? Y así pueden ver, pues, de todos los fármacos de primera línea, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer como métodos de detección para las resistencias? Lo primero, una historia detallada, dirigir los fármacos tomados en el pasado, buscando monoterapias reales o encubiertas. En caso de que el médico, de que el médico sea muy experto, pues hay que saber a la perfección cuáles son los fármacos de segunda línea, cuál es la historia de los fármacos en el país, o sea, cuáles las estadísticas que tenemos sobre la drogoresistencia. ¿Ya? Dice disponer por lo menos mínimo una hora para la entrevista inicial en caso de paciente resistente, ¿ya? Y pues preferible, dice el estante con cajas y pastillas de cada país, lo que les he mostrado al principio, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo que tienen los pacientes para tener resistencia? El primero que ya hemos hablado y que tal vez es uno de los más importantes, la monoterapia directa o encubierta, tratamientos irregulares, dosis subterapéuticas de la medicación, omisión de uno o más medicamentos, los abandonos reiterados del tratamiento por parte de los pacientes, las reacciones adversas de toxicidad a las drogas, la resistencia primaria, mala absorción o los costos de tratamiento. ¿Ya? La detección de casos se hace por medio de alto riesgo o mediano riesgo, ¿ya? Cuando tenemos detección de casos de alto riesgo, pues estamos hablando de pacientes que han fracasado a esquemas 2. Este esquema 2 es el esquema de drogoresistencia, o sea, esquemas previos de drogoresistencia. De mediano riesgo, cuando han fracasado a esquemas de tuberculosis sensible, contactos MDR, ¿ya? La no conversión bacteriológica al segundo o al tercer mes de iniciado el tratamiento antituberculoso, abandonos, recaídas, esquemas arbitrarios, mala adherencia y RAFAS, ¿ya? Es necesario diagnósticos diferenciales ya antes de iniciar un tratamiento para drogoresistencia. Hay la necesidad de hacer pruebas sensibles juntamente con datos clínicos, radiografías, tomografías o histopatología. Y pues se necesita también pruebas específicas de bacteriología para determinar el crecimiento de las micobacterias y si alguna de estas tiene resistencia o no. Ahí estamos hablando del cultivo para micobacterias y de las pruebas de sensibilidad y resistencia, como de Carnegie, ¿ya? Entonces, en ese sentido, como decíamos, las pruebas microbiológicas para el diagnóstico de la tuberculosis, en este caso, ¿ya? Son prácticamente las mismas que han visto con la doctora Cuevas, la baciloscopía, el cultivo, ¿ya? Y la identificación y el antibiograma. La identificación la hacemos mediante el cultivo y el antibiograma mediante estas pruebas de cultivos de Canetti, ¿ya? Pero lo que tenemos ahora a la mano, y pues que también hay aquí en nuestro país, es el tema del GeneXpert. Ya las pruebas moleculares, que pues ahorita son el boom justamente para el diagnóstico de la tuberculosis resistente. Entonces el GeneXpert o las pruebas de expert son una reacción en cadena de la polimerasa,
¿Ya? Estas reacciones son de forma automatizada por medio de cartuchos que lo que van a hacer es detectar el genoma de Mycobacterium tuberculosis y a la vez nos van a detectar la resistencia a ciertos fármacos. ¿Ya? En el caso del GeneXpert o del Expert NTB-RIF, que ese es su nombre a nivel mundial, pero aquí le llamamos GeneXpert, ¿ya? Nos da la resistencia a la rifampicina, aparte de darnos el diagnóstico de tuberculosis. ¿Ya? Y la ventaja que tiene este cartucho o este método diagnóstico molecular es que nos da en menos de 2 horas el diagnóstico tanto de la resistencia como de la presencia de Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Según el programa de tuberculosis, pues estas son las indicaciones para pedirle a un paciente el GeneXpert. Ya adultos para detección de tuberculosis y drogoresistencia en muestras de esputo, ya con cultivos, con BK y cultivos, o pruebas fenotípicas, niños con detección de tuberculosis normal o resistencia, ya sea en aspirado gástrico, en esputo, en aspirado nasofaríngeo o en heces, adultos con o sin antecedentes de tratamiento previo, tuberculosis confirmada por baciloscopía, casos de tuberculosis BK negativos con signos y síntomas sugestivos de tuberculosis, TB presuntiva en pacientes con VIH, antecedentes de recaída, fracaso, pérdida de seguimiento, personal de salud y contactos con MDR, y en niños mayores o menores a los 5 años. ¿Ya? Entonces, en todos estos casos se puede pedir el GeneXpert. Este es el GeneXpert y se los muestro. Ya lo que se hace que es en estas cajitas, ¿ya? Es el que tiene el material genético y pues se lo mete a este aparato donde va a detectar justamente esta secuenciación. Ya, las muestras que nos permiten en nuestro medio, ya es el esputo, las muestras de biopsias, de tejidos de biopsias y líquidos cefalorraquídeos, pero se puede hacer en cualquier tipo de muestras. Ahora, está ya estudiado y sí, de que en algunos líquidos o en algunas secreciones, la especificidad de este método no es tan buena. ¿Ya qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si nosotros mandamos líquido pericárdico, tal vez nos pueda dar un falso negativo. ¿Ya? Por eso es que en relación a eso, el Programa Nacional de Tuberculosis solo nos acepta este tipo de muestras, pero se puede hacer el líquido pleural, se puede hacer el líquido peritoneal, pericárdico, en abscesos, en biopsias de hueso, en lo que ustedes quieran, se puede hacer, ¿ya? Pero, como les digo, en algunos tipos de muestra, como orina, como heces, como líquido pericárdico, por ejemplo, pues la, la especificidad de este método baja, ¿ya? Pero eso era mi preámbulo para que lean esta partecita. ¿Ya? Dice, no se realiza en muestras de orina, sangre, heces fecales, líquidos pleurales y líquido peritoneal. ¿Ya? Ese puesto por si, como ustedes lo graban y le sacan screenshot a todo, ¿ya? Para que si alguien del CEDES ve esto, no diga que les estoy dando mal, ¿ya? Eso es lo que nos dice el manual, ¿vale? Hay otros tipos de expert, de pruebas de expert. Y este expert es buenísimo. Este es uno de los últimos que ha salido que se llama Expert Ultra. Este Expert Ultra, ¿ya? Es prácticamente pues lo mismo que el GeneXpert que hemos visto ahorita, pues, pero este Expert Ultra nos da el diagnóstico de tuberculosis, nos da el diagnóstico de resistencia a la rifampicina, ¿ya? Pero este expert, aparte de darnos el diagnóstico de la resistencia y de la presencia de micobacterias, pues nos puede dar el diagnóstico en pruebas, no son pruebas, en muestras que el GeneXpert no nos acepta, ¿ya? Como aspirados nasofaringeos o nos puede dar en esputo o en sangre o en heces, ¿ya? Y em, lo bueno que tiene este es que el tiempo es menor a 40 minutos, ¿ya? Hay otras pruebas que son los LPA o Lean Probe Assay, ¿ya? Que pues en nuestro medio, pues y en la mayoría de los lugares lo conocemos como genotype,
El genotype tiene la misma, l- eh, ah, la misma secuenciación de los ácidos nucleicos, ¿ya? Es igual una PCR como las que hemos visto hace ratito, pero la ventaja que tiene este genotype es que aparte de detectarnos el ADN de Mycobacterium tuberculosis, nos va a detectar el ADN de 45 diferentes otros tipos de micobacterias y aparte de detectarnos los genes que causan la resistencia a la isoniazida, ya nos va, perdón, de la rifampicina, nos va a detectar los genes que causan la resistencia a la isoniazida. Entonces, en conclusión, el genotype nos va a servir para hacer diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis, de otras micobacterias y el diagnóstico de la resistencia a isoniazida y a rifampicina. ¿Ya? Estas son las pruebas que pues de siempre lo hacíamos y que les decía las de Canet y Risk. ¿Ya? Estas pruebas son pues cultivos en los cuales se hace un antibiograma, ¿ya? Para ver la sensibilidad y la resistencia que puedan tener a los medicamentos que nosotros queramos. ¿Ya? Entonces, esto pues igual en nuestro medio se sigue haciendo porque no tenemos ni Expert Ultra ni Genotype, ¿ya? Entonces todavía seguimos haciendo las pruebas de sensibilidad y resistencia por el método de Canet y Risk. Pero dentro de estos métodos, pues vean que también hay otros en cultivos sólidos y cultivos líquidos, como son el método de Grace o de nitrato reductasa, el método de Mutz o el método de las proporciones múltiples. ¿Ya? Dice, afortunadamente, dice, la emergencia de la tuberculosis MDR, pues ha dado la posibilidad de volver a considerar a la tuberculosis como una enfermedad incurable. Y esto ha movilizado a que muchos países den recursos generando avances de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis después de más de 50 años. Ya, esto se los leo tal cual, porque justamente esto ha dado para que, como les decía, la OMS se ponga las pilas y diga, pues no, pues nos está yendo la tuberculosis aquí, nos estamos centrando en la viruela del simio, que no hace nada, ¿ya? Y la tuberculosis nos sigue matando y está aumentando. Y es más, justo hoy día veía una noticia de la CEPAR de España que los casos de tuberculosis drogoresistente han aumentado tanto que están haciendo un financiamiento pues demasiado grande del gobierno español para conseguir velaquina para el tratamiento. Entonces, eso es bastante importante. Entonces, aquí están viendo pues varios de los manuales, libros y guías que han salido en relación a la tuberculosis resistente en los últimos años, ya desde el 2019 ya hasta la fecha pues han salido bastantes documentos en relación a cambios y mejoras que tenemos sobre el manejo de la drogoresistencia, que ahí están, se los presento, ¿ya? En relación a eso, pues como estábamos hablando de diagnósticos, han surgido nuevos métodos diagnósticos, que son los que están viendo aquí: el Abbott, el Fluorotype, el BD MaxTM y el COVAX, ¿ya? Que son métodos que va en relación igual a la amplificación de los ácidos nucleicos, ¿ya? Pero que nos van a ayudar en relación a la detección, no solamente, como hemos visto hace rato, de las resistencias a rifampicina y a isoniazida, sino que, por ejemplo, hablamos, vamos a ir con este, hablamos de que hay un expert nuevo que ha salido, que es el expert XDR, aparte de darnos la resistencia a la rifampicina y a la isoniazida, nos dan las resistencias a las fluorquinolonas, a la micacina, a la canamicina o a la capreomicina, a la etionamida y a la resistencia a la isoniazida. ¿Ya? Entonces, estos, por ejemplo, último, ya que son pruebas de expert como la que hemos visto hace ratito, pero que son ampliadas en cierto modo para detectar a pacientes con tuberculosis extremadamente resistente. ¿Ya? Este expert NTB XDR, o también llamado CPITS, ¿ya? Es una prueba que tiene las mismas características, pero que nos da la detección de la resistencia a isoniazida, fluorquinolonas, amicacina y etionamida, ¿ya?
Esto hay que usarlo especialmente en personas con tuberculosis pulmonar diagnosticada microbiológicamente. Y pues hay que comparar con sensibilidad fenotípica, secuenciación de las mutaciones. Y pues como ven, pues aquí tiene bastante sensibilidad en relación a la detección de estas resistencias. Tal vez la más notable es la de la etionamida, ¿no? Que tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 100% como tal. Pero pues lo que nos ayuda más que todo es el tema de las fluoroquinolonas que pues usamos bastante, ¿ya? Este método NIPRO, ¿ya? Nos da la resistencia a la piracinamida, ¿ya? Tiene las mismas características, ahí están viendo los estudios, por ejemplo, han hecho 7 estudios en los cuales pues han visto de que esta resistencia a la rifampicina o este método nos da la resistencia a la rifampicina con una sensibilidad del 81% y una especificidad del 7%, ¿ya? Yendo a todo esto del diagnóstico, ¿ya? En el 2021, en enero del año pasado, ya ha salido este reporte de esta reunión que han tenido de la Organización Mundial de la Salud, donde han participado expertos de la tuberculosis si no estoy mal, era en Suiza, ¿ya? Eh, en Ginebra, creo que era, no me acuerdo ahorita el lugar, ¿ya? Pero se han reunido en octubre del 2020 y han dicho, pues no, o sea, estamos manejando muy mal la tuberculosis, estamos haciendo todo mal, entonces vamos a mejorar todo esto, ¿ya? Y en enero del 2021 han agarrado y han dicho, pues vamos a publicar estas guías de lo que hemos quedado en esta reunión. En esta reunión había 3 latinoamericanos, había un mexicano, había una peruana y un brasilero, ¿ya? Entonces, ellos también han sido mundial. Y había altísimos de la India. No sé por qué, pero creo que la mitad eran hindús, ¿ya? Pero lo que han quedado es que las definiciones que nosotros teníamos de drogas resistencias las han ido cambiando un poco. En relación a eso, tenemos como definiciones, en primera instancia, la resistencia a la rifampicina, que vendría a ser RR, cuando las cepas de Mycobacterium tuberculosis, de Mycobacterium tuberculosis son resistentes a la rifampicina. Eso no ha tenido cambios, ¿ya? Entonces, RR es resistencia a la rifampicina. MDR, que tampoco ha tenido cambios, es la resistencia a la rifampicina y a la isoniazida, ¿ya? Ahí, hasta ahí estamos bien. En el librito de tuberculosis nos dice exactamente lo mismo. El cambio entra a partir de acá. Han creado un nuevo concepto que es la de tuberculosis pre-XDR. Esta tuberculosis pre-XDR vendría a ser la tuberculosis MDR más la resistencia a una fluorquinolona. Entonces, para hacerlo más facilito, la pre-XDR es la resistencia a la rifampicina, a la isoniazida y a las fluorquinolonas, a 3 cosas, ¿ya? Y este concepto de tuberculosis XDR también ha cambiado, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente parte de esta reunión ha concluido de que parte de las resistencias y del mal manejo que tenemos con estos pacientes es el tema de los inyectables. Ya ahorita vamos a ver en el esquema que utilizábamos, que es con temas de inyectables. Entonces, han sacado totalmente los inyectables como la micacina, la kanamicina, la capreomicina dentro del tratamiento de la drogoresistencia, ¿ya? Y han puesto nuevos medicamentos que realmente son muy buenos, tienen muy buena acción bactericida. ¿Ya? Entonces, en relación a eso, hablamos de XDR como la resistencia a la isoniazida, a la rifampicina, a las fluorquinolonas y a cualquiera de los medicamentos del grupo A, que vendrían a ser el linezolid y la bedaquilina, ¿ya? Puede ser cualquiera de los dos o pueden ser los dos, ¿ya? Entonces, XDR es un paciente que tiene resistencia a la rifampicina, a la isoniazida, fluorquinolonas, linezolid o bedaquilina o los dos, ¿ya? Esas son las nuevas definiciones que tenemos en relación a drogoresistencia. ¿Qué factores de riesgo, que ya los hemos hablado más o menos hace ratito, tienen relación a la adquisición de
una tuberculosis drogoresistente o extremadamente resistente. Riesgo elevado, pacientes previamente tratados, contacto íntimo con pacientes XDR o bueno, pacientes drogoresistentes en todo caso, y riesgo moderado, pacientes con baciloscopía positiva al final del tratamiento inicial, pacientes procedentes de países con tasas elevadas de drogoresistencia. Justamente esto les decía, les comentaba al decir que Perú y Brasil pues están ahí al ladito de nosotros y tienen harta prevalencia, ¿ya? Entonces, esto. ¿Ya? Pacientes que viven en instituciones cerradas, cárceles, albergues, personal sanitario, especialmente los que atienden a este tipo de pacientes, pacientes con comorbilidades que pueden llevar a situaciones de mala absorción y los pacientes con VIH, ¿ya? En relación a esto, lo que les decía, el tratamiento para la drogoresistencia es este, ¿ya? O era este. ¿Ya? Teníamos un esquema de 18 meses dividido en dos fases, una fase intensiva y una fase de continuación, que seguramente este tratamiento es el que les ha dado la doctora Cuevas cuando hablaban un poquito de los esquemas de tratamiento antituberculoso. Este esquema consta de 6 fármacos: la canamicina, la levofloxacina, la etionamida, la cicloserina, la piracinamida y el etambutol. Y la fase de continuación, los mismos, sacando la canamicina, que es el inyectable. ¿Ya? Este esquema, pues es en esa reunión que les he mostrado de ese librito, pues ya lo han desechado totalmente a nivel mundial, ¿ya? Y eh, se han planteado nuevos esquemas en relación a la aparición de nuevos medicamentos. Estos nuevos medicamentos han ido apareciendo más o menos a partir del año 2000, como están viendo acá, ¿ya? Vean que los medicamentos para la tuberculosis, pues desde 1940, que ha sido el descubrimiento de la streptomicina, ya han ido variando por las épocas y han ido cambiando como en sí, como por ejemplo la streptomicina ya no se usa totalmente. Ya está en la cola de los medicamentos para tratar la tuberculosis. Es como de las últimas opciones que ya vamos a usar. Pero en su momento, pues, ha sido el primer medicamento que hemos llegado a usar para tuberculosis. Ahora hay otros medicamentos que ahorita los vamos a conocer, ¿ya? Que son los medicamentos que están haciendo el boom ahorita, como el Linezolid, por ejemplo, ¿ya? Para el tratamiento de un paciente drogoresistente, pues como les decía, tenemos esquemas orales acortados y alargados. Los acortados duran más o menos entre 6 a 11 meses y los alargados entre 18 a 20 meses. ¿Ya? Estos esquemas hay que ofrecerles a todos los pacientes, en cierto modo, tanto los acortados como los alargados. O sea, el paciente va a ver cuál le conviene. Obviamente este le tiene que convenir, ¿no? Pero pues lo que nos dicen las guías, aquí lo que dice, los pacientes deben estar involucrados en la decisión. O sea, si un paciente quiere hacer un tratamiento alargado, hay que darle el tratamiento alargado, ¿ya? En relación a eso, los fármacos antituberculosos, los nuevitos, que tienen más o menos interés en este manejo, son las clorquinolonas, las rifamicinas, las oxisolidinas, las nitroimadosopiranos y los diariquinolones, ¿ya? Familias de fármacos que obviamente no les voy a preguntar en su parcial, pero pues que sepan que están ahí, ¿ya? Lo que sí, eso sí tienen que saber, son estos, los fármacos de segunda línea. Sé que en el manual de tuberculosis y sé que tal vez en la presentación de la doctora Cueva les han mostrado una clasificación de los fármacos antituberculosos de segunda línea de distinta forma, pero mi objetivo, y eso hablaba con mis alumnos hasta mañana, ya, es darles lo más nuevito que ha salido. Y esto es lo más nuevito que ha salido. Han cambiado los grupos. Ya, ahora solamente son 3 grupos. Antes era A, B, C, D. Y el D era D1, D2, D3. ¿Eh? Ahora han cambiado a grupo A, grupo B, grupo C. El grupo A está representado por la levofloxacina, la moxifloxacina, o sea, las quinolonas, la bedaquilina y el linezolid. El grupo B está representado por la clofazimina, la cicloserina y la tericidona, ¿ya? El grupo C
¿ya? Está representado en este orden por el etambutol en dosis alta, el delamanid, la piracinamida en dosis alta, los carbapenénicos, como el imipenem o el meropenem, los aminoglucósidos, como la micacina, la estreptomicina, la canamicina, ¿ya? Luego está la etionamida, la protionamida y por último el PAS. El objetivo de manejar esta tablita es que para armar los esquemas de tratamiento para tuberculosis resistente, ¿ya? Se utiliza este orden, ¿ya? Por eso aquí dice, para armar un tratamiento para tuberculosis resistente, lo que se quiere es incluir los tres fármacos, a no ser de que uno no se pueda utilizar, o sea, incluir una fluorquinolona, la bedaquilina y el linezolid, ¿ya? Si es resistente a la fluorquinolona, pues incluir bedaquilina, linezolid y el que le sigue, que es clofazimina, ¿ya? Y así ir bajando en en este orden. ¿Ya? Por eso dice grupo B, añadir ambos fármacos, a no ser de que alguno no se pueda utilizar, ¿ya? Y en el grupo C dice añadir para completar los regímenes en cuanto a los fármacos del grupo A o B no puedan ser utilizados, ¿ya? Entonces, hay que utilizar estos fármacos en este orden. Eso es lo que nos dicen ahora, ¿ya? Entonces, si yo no puedo utilizar, digamos, este, pues empiezo con este y con el otro. No puedo utilizar estos dos, entonces empiezo con linezolid, clofazimina, cicloserina, ¿ya? O tericidona. Nunca puedo pronunciar tericidona, no sé por qué, ¿ya? Y así voy bajando hasta mi última opción, que vendría a ser el ácido paraminosalicílico o PAS, ¿ya? Eso es lo que nos dice las nuevas guías de tratamiento para tuberculosis resistente, ¿ya? En relación a los fármacos de segunda línea, las dosis usuales de la mayoría de ellos son de 15 miligramos por kilogramo peso. Hay algunos que van a cambiar, como el ofloxacino de 800, la rifabutina de 300 y el moxifloxacino de 400. ¿Ya? No voy a andar mucho en el tema de sus mecanismos de acción y en sus reacciones adversas, por el tema de las reacciones adversas les he dejado la tablita hace ratito, que pues lo van a tener, ¿ya? Y los mecanismos de acción no voy a andar mucho, ¿ya? En relación a los esquemas de tuberculosis drogoresistente, pues como les decía, hay que ir sumando los fármacos en relación a, a la valoración clínica que tengamos o individualizada de cada paciente. En relación a eso, el tratamiento para la tuberculosis multidrogoresistente o la tuberculosis resistente a la rifampicina, o sea, el RR y el MDR, va en relación a este esquema. 2 a 4 meses con linezolid, bedaquilina, levofloxacina o clofazimina, ¿ya? Esto en relación, ¿ya? A la levofloxacina. Acuérdense de que puede haber resistencia a la levofloxacina. Entonces, si hay resistencia a la levofloxacina, la sacamos y nos quedamos con linezolid, bedaquilina y clofazimina, ¿ya? La fase de continuación la hacemos de 4 a 5 meses con bedaquilina, levofloxacina y clofazimina, ¿ya? Ese es el esquema que ahora se utiliza para tuberculosis drogoresistente. Hago énfasis en esto porque si se acuerdan el tratamiento que les he mostrado que está en el librito o en el manual de tuberculosis que le he puesto una X, ¿ya? Es totalmente conveniente darle 3 medicamentos a un paciente, 3 pastillitas, ¿ya? A darle 6 medicamentos, de los cuales seguramente por kilogramo peso va a tomar aproximadamente unos 13, 14 medicamentos y aparte un inyectable diario, ¿ya? Justamente por esa razón ese esquema ya no sirve, ¿ya? Es cierto que aquí en Bolivia seguimos utilizando ese esquema pinche, ¿ya? Pero a la larga tenemos que actualizarnos y tenemos que cambiar ese esquema, ¿ya? Y ustedes tienen que saber las dos partes, lo que todavía estamos utilizando, que se les ha mostrado, y lo que se tiene que utilizar, y lo que están utilizando en otros países, ¿ya? Para la tuberculosis pre-XDR, de la misma forma, tenemos dos tipos de tratamientos acortados.
Un esquema de 6 meses enteros, aquí sin fase de intensiva y de continuación, son 6 meses enteros de linezolid, bedaquilina y preotonamid. O un esquema cortado de 6 meses con bedaquilina, levofloxacina, clofazimina, cicloserina y 12 meses con linezolid, clofazimina y cicloserina. Aquí hay un, un- no es un pro, una connotación, ¿ya? Este esquema de 16, de 18 meses muchas veces no se lo escoge. ¿Por qué? Porque ya por definición sabemos que una tuberculosis pre-XDR tiene resistencia a las quinolonas, a la levofloxacina, ¿ya? Este esquema solamente lo vamos a usar si nosotros estamos seguros de que el paciente no tiene resistencia a la levofloxacina y tiene resistencia a otra fluorquinolona como la moxifloxacina. Pero de elección, ¿se acuerdan que les decía que hay tratamientos largos y cortos? ¿Ya? El esquema corto que hay que decirle al paciente que pueda utilizar es este. Linezolid, betaquilina, protonamid, ¿ya? En relación a este esquema se le ha llamado esquema BIPOL o BIPAL, ¿ya? El de bedaquilina, linezolid y protonamid, ¿ya? Dice, puede usarse bajo condiciones de investigación operativa en los pacientes con tuberculosis XDR, porque este tratamiento está para la pre-XDR, pero no hay, que no hayan estado expuestos a bedaquilina ni a linezolid, o hayan estado expuestos por lo menos 2 semanas. Dice, no puede considerarse el empleo programático de este esquema a nivel mundial, mientras que no se genere más evidencia sobre su eficacia e inocuidad. Ya, esto en caso de que queramos usar este esquema para tuberculosis XDR. ¿Ya? Hasta aquí los esquemas, hasta pre-XDR, los esquemas son estos esquemas que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Cuando ya hablamos de la tuberculosis extremadamente resistente, igual aquí ha cambiado, de que los esquemas ya son individualizados, ¿ya? Hay que valorar a todos estos pacientes, ver realmente, estudiarlos demasiado, ¿ya? Y lo que nos dicen para armar estos tratamientos es que tiene que tener por lo menos 4 a 5 fármacos de los nuevitos o los de segunda línea con probable eficacia. En lo general, poner todos los fármacos posibles del grupo A y B y los restantes tienen que ser del grupo C, dependiendo de la eficacia que tengan en el tratamiento. Y la composición del esquema debe seguir un orden e ir sumando hasta que tengamos entre 4 a 5 medicamentos. ¿Ya? Como base o como ejemplo nos ponen de que podemos darle al paciente un tratamiento a base de delamanid, proteonamida, un carbapenémico, amoxicilina más ácido clavulánico, ¿ya? Pero hay otros esquemas que están viendo acá, ¿ya? Que pues no los voy a decir como tal, porque en cierto modo no es necesario que ustedes lo sepan de memoria, pero sepan que existe y que el tratamiento es individualizado en base a esto y en base a la tablita que les mostraba antes, ¿ya? Vean que hay distintos esquemas en los cuales se puede ir jugando con estos medicamentos, entre comillas, jugando entre comillas, ¿ya? El objetivo del tratamiento de la XDR es que tenga entre 4 o 5 medicamentos con una eficacia para el paciente. Entonces, esto quiere decir que cada paciente va a tener su esquema individualizado, ¿ya? Esa es la clave de esto, ¿vale? Y con esto estaríamos acabando la teórica larguísima de hoy. Ya ha sido larga porque han visto que son dos temas y son dos temas un poco, pues, fuertecillos, ¿ya? En relación a esto, pues, sepan que el tratamiento de la tuberculosis drogoresistente es ahorita el boom en relación al tratamiento de enfermedades respiratorias. Bueno, ahorita ha bajado un poquito por el tema del COVID. Hay que ser, hay que ser sinceros, ¿ya? Pero otra vez le estamos tirando bola a la tuberculosis, especialmente a esta tuberculosis
extremadamente resistente o multirobo resistente, que está siendo un flagelo ahorita en varios países. Y han visto, vuelvo a repetir, tenemos dos países aquí al lado, Brasil y Perú, que tienen bastantes casos y que son los que tienen mayor prevalencia e incidencia a nivel Latinoamérica. ¿Ya? Entonces no estamos exentos de que pues nosotros podamos aumentar los casos. Entonces por eso es que ustedes tienen que conocer todo esto, ¿ya? Y no solamente basarse a veces en lo facilito que nos dan, ¿ya? Y como siempre les digo, hacer las cosas como el auxiliar de enfermería del puesto de Santiago de Ocola, ¿ya? Entonces tienen que tener bastante criterio clínico para poder tratar a estos pacientes, ¿ya? Entonces, la siguiente semana también me toca darles la teórica. También van a ser dos teóricas juntas, ¿ya? No son tan largas como estas, pero igual les voy a juntar porque tenía que dar esa teórica hace un tiempito, ¿ya? Entonces se han ido acumulando. Entonces la siguiente semana les voy a dar lo que es infecciones respiratorias por virus en relación a los virus respiratorios en general y al tema del COVID. Ya mañana, en la próxima semana llevamos eso. Ya, entonces que tengan buenas noches. Espero que les haya gustado la teórica. Para mí es súper interesante realmente. ¿Ya? Y pues nos vamos a estar viendo la siguiente semana. ¿Ya? Que tengan buenas noches. Chao. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Buenas luego. noches, doctor. Hasta Gracias, luego, doctor. doctor. Hasta luego.